alcalde, gracias por aceptar la invitación a esta entrevista. Lo admiro muchísimo, investigué su vida y me parece fascinante. Gracias a ti, Manu. Muchas gracias por darnos esta oportunidad. Y quiero decirte que en el caso de Cuba, la mayoría de los niños que hoy tienen mi edad tienen una historia muy triste. De la generación del 50, de finales de 50, es muy interesante porque fue el primer éxodo masivo de niños hacia los Estados Unidos, hacia otra nación. Fuimos 14.500 niños menores de 13 años de edad, cuyos padres nos enviaron al principio de la Revolución Cubana porque surgió una gran preocupación dentro de esos padres, sobre todo de familias católicas, de que se iban a llevar niños para Rusia, como efectivamente ocurrió en el transcurso de los años. Y aquellos niños, pues, sentimos bastante tristeza y hasta rencor con los padres, porque nos habían mandado sin dominar el idioma a una nación que no conocíamos. Yo vine con mi hermano menor, que por cierto nos separaron porque habían edades que iban a un lugar y habían edades que iban a otro lugar. Mi hermano es unos años menor que yo y entonces pues él le correspondía estar en otros años. Y lo que pasa, Mago, es que yo te diría que la totalidad de los niños de Pedro Pan, y le pusieron Pedro Pan por el muñequito que volaba, o sea, como cruzamos el mar, llegaron a ser personas que se realizaron en la vida en distintas disciplinas, en distintas profesiones. ¿Por qué? Porque no teníamos otra opción. ¿Qué sentimiento viene a su corazón? ¿De tristeza? ¿De fortaleza? Porque también se desarrollan otras cosas. Yo de agradecimiento. Ay, qué bonito. Agradecimiento a mis padres porque yo no sé cuál hubiera sido mi vida en una Cuba bajo una dictadura comunista. ¿Se sintió discriminado usted con su hermano en algún momento? Oh, absolutamente, ¿Sí? porque, por ejemplo, al principio de la década de los 60 había edificios de apartamentos que te ponían un letrero: no se alquila ni a judíos, ni a cubanos, ni a perros. Muchos años después me encontré con varios compañeritos que se habían quedado en Cuba por circunstancias y que al fin pudieron salir. Y ellos me decían que yo había tenido mucha suerte. Alcalde, ¿quién lo protegió en esos momentos cuando era niño? No estaba su mamá, estaba solo, lo separan de su hermano. Yo soy muy católica, pero yo no sé si usted sintió alguna protección especial, porque luego de eso usted tiene una vida brillante. Yo no sé su nombre, pero yo creo que tenía un ángel guardián. Cuando llegó mi mamá, yo me tuve que poner a trabajar para poder ayudarla. ¿Cuántos años tenía? Ya tenía 15, 16 Bueno. años. Estudiaba y trabajaba. Yo conseguí un trabajo en una estación echando gasolina. Y hubiera sido, bueno, mira, aquí la gente hasta da propina, yo debo seguir aquí, pero no. Yo pensé que tenía que haber algo mejor. Y entonces, pues, logré que me aceptaran como interno, no pagado, en una emisora de radio y empecé a trabajar. Y ahí fui estudiando y desarrollándome. Mi papá era periodista y yo quería ser siempre periodista. Y entonces, pues, el periodismo se convirtió en una pasión. Hice radio, después más tarde hice televisión, prensa escrita, lo hice todo. Qué increíble. Y sí, y aparte del periodismo es una pasión que uno ya no puede dar marcha atrás. Uno entra al periodismo y se enamora del periodismo. Claro, claro. Y lo que pasa es que cuando yo entré en la política, alguna gente, bueno, incluso aquí hay un periódico muy grande en Miami, que ha sido centenario, el Miami Herald, que editorialmente cuestionó
que un periodista fuera Bueno, candidato a un cargo político, porque no se suponía. Yo creo que fui el primer periodista. Después muchos más aspiraron aquí en los Estados Unidos y en el sur de la Florida. Y yo decía, bueno, pero es que la política es como el periodismo. En el periodismo tú compites por los ratings, por los niveles de sintonía. En la política por los votos. exacto. Ahora son los views, los likes, los seguidores, pero al final es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, Es lo mismo. es lo mismo. Recorrer su vida me tomaría 2 horas del programa. Quisiera hablar sobre su paso por la Casa Blanca. Tuve la suerte de ser el primer cubano americano que fue corresponsal de la Casa Blanca. Habían unos hispanos de la agencia F y lo comencé a hacer en los años de Reagan, en la primera administración Reagan, en la segunda administración. Yo vivía aquí en Miami, pero logré, por una relación que por casualidad yo tuve con el presidente Reagan, antes de que él fuera presidente. Él era comentarista de radio también. Yeah. Y entonces nos comunicamos, yo le daba noticias de Cuba y de cosas. Y por esa razón me permitieron ser miembro del grupo viajante de la Casa Blanca y de los que estaban allí. Y tenía que estar en todos los viajes presidenciales. Como yo trabajaba para radio, para una cadena nacional de radio hispana aquí en los Estados Unidos, que tenía base en Miami, siempre habían pocos periodistas de radio, muchos eran televisivos, fotografías como New York Times y de prensa plana en aquel entonces. Ahora pues es más sofisticada, las redes, etc. Y entonces pues me nombraban como pool. Pool es el grupo de uno de radio, uno de televisión, uno de prensa escrita, un fotógrafo que van al lado del presidente. ¿Existía libertad de expresión? Sí, sí, ¿Total? absolutamente. Es más, nunca en los años que yo llevé, el secretario de prensa o nadie preguntó qué le íbamos a preguntar al presidente. Wow. Eso era off the table. Eso era un insulto para, como lo dice. Yo de verdad estoy enamorada de su historia. ¿Y qué tal es la Casa Blanca por dentro? ¿Linda? La verdad es que yo he estado en la oficina oval una o dos veces solamente con el presidente en entrevistas uno a uno que te dan y en el salón de prensa. Lo que se ve en televisión y en las series de televisión. Y en las series de televisión debe ser verdad. Porque uno atraviesa, hay muchas oficinas, hay mucha gente trabajando, hay muchas oficinas. Nunca nos permitían subir al segundo piso. Y el código de vestuario siempre con terno, impecable. Es implícito, pero dicen que cuando Jimmy Carter, yo fui a la Casa Blanca 2 veces cuando Jimmy Carter, antes de ser miembro de él, había como una relajación del código de vestimenta porque eran campesinos de Georgia y entonces hasta había gente en tenis caminando por eso. Pero cuando llegó el presidente Reagan, era Nancy Reagan, pues parece que impuso los códigos, por lo menos a nosotros la prensa nos decía cuello y corbata, traje, cuello y corbata para estar en una conferencia con el presidente. Ser corresponsal de guerra también es algo que marca su vida. Me encantaría que dé un consejo a los estudiantes de comunicación. Los tips que le daría a los que quisieran ser corresponsales, tratar de mantenerse vivo. Yo recuerdo que yo cubrí la guerra de El Salvador. Las guerrillas estaban a 1 kilómetro de San Salvador. O sea, tú salías del hotel y estaban ahí las guerrillas. El Hotel Presidente era el centro de los periodistas internacionales y cuando llegamos te daban una camiseta que te la ponías arriba, que atrás en la espalda decía no tiren, soy periodista. Los tips que yo le doy es que sigan las reglas, que cuando uno está
protegido por alguna fuerza que está participando en un conflicto, que le hagan caso. Es muy bonito decir, no, yo me voy por aquí solo y yo busco, pero estás poniendo en peligro tu vida y la de tu familia. ¿Cómo puede gobernar o cómo puede ordenar un lugar con tanta diversidad? Miami es una ciudad bastante única. Yo viví y he vivido toda mi vida adulta en la ciudad de Miami, en lo que es la municipalidad de Miami. No nací aquí, pero me crié en esta ciudad. Y ahí me casé, nacieron mis hijos, mis 3 hijos viven en la ciudad. Y entonces, pues, es una ciudad bastante interesante, la única en los Estados Unidos, fundada por 2 mujeres. A ellas 2 no la dejaron votar, porque en 1886, cuando se creó la ciudad de Miami, las mujeres no podían votar aquí en los Estados Unidos. Pero hacían falta votantes. Y entonces ellas se fueron a un lugar que supuestamente era distante, llamado Coconut Grove, y fueron y buscaron a unos pescadores bahamenses que estaban pernoctando y viviendo allí y los llevaron a votar. Y entonces casi un 40% de los incorporadores de la ciudad no habían nacido en los Estados Unidos. Ahora es un 60% los que viven en Miami que no han nacido en los Estados Unidos. Entonces gobernar, tú tienes que gobernar con política exterior. Alcalde, otro de los temas que preocupa muchísimo actualmente y que es noticia en Estados Unidos es el tema de las drogas. Cuando nosotros estábamos en la alcaldía, logramos sacar de las calles a todos los veteranos de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, que estaban sin casa o desamparados. Eran muchos. Se inició un proyecto para limpiarlos de opioides y de drogas y tuvo bastante éxito. El problema está en que estamos en una lucha cuesta arriba contra las drogas. Hace solamente unos días el sistema escolar público del condado Miami-Dade lanzó una campaña en todas las escuelas, diga no al fentanilo, porque el número de niños que han muerto de sobredosis de fentanilo y de opioides entre el 2017 y el 2022 es el doble de edades de 10 a 19 años que lo que habían muerto en años anteriores. Es una epidemia nacional. El fentanilo está matando a más de 100,000 americanos al año. Alcalde, ¿usted gobernó con corazón de migrante? No, la verdad que goberné con corazón de miamense, porque conocía a la ciudad. Tuve la suerte de conocer todos los rincones de la ciudad. Y con corazón de inmigrante, bueno, es que imagínate en cuántos pedacitos hay que romperse el corazón para hacer tantos inmigrantes. La ciudad de Miami es una ciudad de inmigrantes. Exacto. Es una ciudad donde todo el mundo viene cuando llega pobre. Es una ciudad de gente muy amable. Es una ciudad que creció con dolores de parto mucho, porque creció con la discriminación contra los negros y contra... todavía hay barrios que son de afroamericanos solamente. La pequeña Haití, por ejemplo. Primero, no es porque se les obligue a estar ahí, es porque su nacionalidad y su cultura los lleva a congregarse. Los nicaragüenses tienen muchos de sus restaurantes y se congregan ahí los salvadoreños, los nicaragüenses, los colombianos. Aquí tenemos un abanico muy diverso. Alcalde, muchísimas gracias. Me hubiera gustado también hablar de su padre, que fue un preso político en Cuba. Me encantaría en otra ocasión poder abordar ese tema. Con muchísimo gusto. Y muchísimas gracias por su apertura. Gracias a ti. Y gracias a ustedes.
En Aseguradora del Sur hemos acompañado a muchas historias, como Carlos, que aseguró su primer auto en 1990 y hasta ahora sigue asegurando los de toda su familia. O Belén, que se arriesgó a tener su propio negocio hace 33 años y su emprendimiento ha sido todo un éxito. Asegura ahora tu casa, auto, negocio o contrato con las mejores tasas del mercado. Encuentra tu seguro ideal en aseguradoradelsur.com o contáctate al 099 555 3333. Aseguradora del Sur, 33 años respaldándote.